Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 13 de marzo de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy y mañana son días muy importantes en la vida política del país. Mañana sale el vicepresidente Vargas Lleras de su cargo. Y hoy empieza a votarse el final de la JEP, o se vota el final de la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que todos concuerdan en afirmar es el punto decisivo de la paz. Y no la tiene todas consigo el presidente. Asumirá Vargas Lleras la carga, se echará encima la cruz de aprobar la Justicia Especial para la Paz, que le hará tanto daño al país, tanto daño a las fuerzas militares, tanto daño a Colombia y tanto daño a su campaña electoral. Vemos muy improbable que Germán Vargas Lleras dé la orden de votar en favor de la JEP. El Centro Democrático no la votará de ninguna manera. Y queda pendiente el Partido Conservador, que está haciendo fila para ubicarse para las próximas elecciones. Y si lo identifican total y definitivamente con Santos, la va a pasar muy mal, y la van a pasar muy mal los jefes conservadores, los jefes de la bancada conservadora. De manera que hoy y mañana serán días muy importantes en la economía del país. Demos un vistazo a los Estados Unidos. Sólidos avances de la economía en el primer mes de Trump. Se crearon 235,000 empleos. El desempleo cayó a 4.7% y el promedio de salario por hora se elevó en 2.8%. Ahora dicen que es por el buen tiempo, porque no hubo muchas tormentas, muchas nevadas en la época. Bueno, si se trata pues de que la nieve sea un elemento determinante en la economía de los Estados Unidos, sea. Pero eso es lo que está pasando. Mientras que por el lado de la economía colombiana tenemos muy malas noticias. Hoy, en su famoso jodario, Álvarez Gardiazabal trae una nota de Fedesarrollo. Las exportaciones colombianas cayeron en 4 años más del 49%. Oigan la cifra. Las exportaciones cayeron más del 49%. Es la peor noticia económica que se le ha dado a los colombianos en muchísimos años. El presidente Lleras Restrepo decía exportar o morir. Y la expresión sigue siendo perfectamente válida. Exportar o morir. Si no exportamos, no solamente no vamos a tener divisas, no vamos a tener desarrollo tecnológico, no somos competitivos, no podremos desarrollar grandes empresas, el mercadito local no da para nada. Pésimas noticias económicas. Recordando o viendo la posición enhiesta de Luis Pérez Gutiérrez frente a los temas de concentración de las FARC en Antioquia, recordamos los versos del poeta. Hubo una Antioquia grande y altanera.
El poeta se despedía de esa Antioquia grande y altanera, pero parece que se anticipó un poco. Antioquia se resiste a entregarse. El gobernador de Antioquia dice: aquí mando yo. O cambian la constitución política, o el gobernador de Antioquia tiene poder y la obligación, además, de vigilar por lo que pase en su departamento. Las zonas famosas son repúblicas independientes para Jaramillo. Y en últimas, el gobernador se pregunta lo que nos hemos preguntado en la hora de la verdad tantas veces: ¿quiénes son los que están metidos en las zonas de concentración? ¿Quiénes son? ¿Son guerrilleros de las FARC? ¿Son sus amigos, parientes, relacionados? ¿Quiénes son? Luis Pérez Gutiérrez afirma que tiene videos de civiles, es decir, no bandidos de las FARC, entrando a las zonas de concentración. ¿Cómo es todo aquello? ¡Madre santa! Fitch sube la calificación de Colombia de negativa a estable. Pero miren ustedes cuál es el elemento determinante, o son dos. Uno, las perspectivas de aumento de recaudo en los impuestos, lo que depende no de las tarifas, sino de la evolución de la economía, que según Fedesarrollo no crecerá este año más de 2.2%. Pero segundo, del equilibrio de la balanza de pagos, no de la balanza comercial, de la balanza de pagos. Y eso se está produciendo por la cocaína y por las exportaciones de oro. De manera que Fitch, en últimas, nos mejora la calificación porque aplaude que la cocaína y el oro están produciendo un equilibrio en las cuentas externas del país. Mueren niños del Amazonas por ingerir mercurio. ¿De dónde viene el mercurio? De las explotaciones ilegales de los ríos de Colombia y de las producciones ilegales de cocaína. Se mueren los niños del Amazonas, pero no hay problema. Queda tan lejos el Amazonas que qué importa que se mueran los niños envenenados por mercurio y por otros precursores químicos de esos que usan estos patriarcas de las FARC para producir cocaína. Así pues que tenemos esa noticia trágica. Con otra noticia que pasa desapercibida. Oigan esta cifra. Las víctimas de las minas antipersonas en Colombia han sido 15.000. 15.000 personas vueltas pedazos, destruidas por las FARC. ¿No les parece que merecen cuando menos una visita del Papa? A propósito, esa parece ser la gran noticia del día. Viene el Papa Francisco. En la hora de la verdad, queremos preguntar si viene en visita política, como jefe del Estado Vaticano, o en visita apostólica. Le estamos pidiendo en un artículo que está en las dos orillas, se lo recomendamos a ustedes, le estamos pidiendo al señor Nuncio que nos resuelva ciertos interrogantes que tenemos sobre el tema, porque le habrán dicho al Papa la verdad de lo que se va a encontrar en Colombia, la verdad de la conducta, de la vida de las personas con quienes se va a abrazar, porque viene a abrazarse con los guerrilleros, eso no tiene ninguna duda. ¿Sabe quiénes son? ¿Sabe, por ejemplo, que han destruido la vida de 15.000 personas con las minas llamadas quiebrapatas? ¿Lo sabe el Papa? ¿Sabe que son los grandes narcotraficantes que envenenan la juventud de los Estados Unidos, de Europa y la juventud colombiana? ¿Tiene eso presente su santidad? Y que no van a renunciar a la cocaína
cualquier cosa antes que al negocio que los hace fabulosamente ricos. Sigue sin respuesta la pregunta que nos hacemos por los $400,000 que entraron a la campaña de Santos en el año 2010 y el $1,000,000 que entró en el año 2014. Ambas cifras procedentes, ambas cantidades procedentes de Odebrecht, que es una transnacional del crimen. Y ambas llegaron a Panamá. Las del 2010 a través de una señora Valencia a quien Santos le pagó poniéndole a dirigir Artesanías de Colombia, y la otra parte por Propaganda Sancho, a quien se le ha pagado suficientemente con una pauta oficial gigantesca y con contratos enormes de muchos miles de millones de pesos. $400,000 en el 2010, $1,000,000 en el 2014. Odebrecht en Panamá. Esto es peor, mucho peor, que los sobornos a un viceministro y los sobornos a un funcionario del Banco Agrario y el soborno de un sinvergüenza como el Otto Bula. Esto es mucho peor que todo. La compra de un presidente por Odebrecht. Parece que los medios de comunicación guardan silencio. La hora de la verdad abre el debate. Turquía y Rusia reanudan relaciones, según una entrevista muy amistosa entre Erdogan y Putin. El ministro de Justicia es un hombre genial. Oigan estas declaraciones. Las cárceles se podrían convertir en escuelas del delito. Uy, señor ministro, usted está haciendo un descubrimiento que no se le había ocurrido a nadie en la criminología colombiana. Usted está descubriendo tierra como Colón el 12 de octubre de 1492. Felicitaciones, ministro. Mientras tanto, la Comisión Internacional de la Cruz Roja dice que es mejor no castigar a la gente y no meterla a la cárcel porque hay hacinamiento en las cárceles. De manera que no hay que construir cárceles, lo que hay que dejar a los bandidos en la calle, dándoles muy buenos consejos. La Cruz Roja nos podría ayudar en eso, a que los que están asaltando los Transmilenios, asesinando a la gente en todas partes, violando mujeres, la Cruz Roja les da consejos y los dejamos ir a la calle. Las obras demoradas en Colombia. Este es un capítulo que va a haber que examinar a fondo. Salió un artículo sobre las obras demoradas, como las que hay en Cali, Pereira, Santa Marta, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga. Claro que la obra campeona es la de Gramalote. Ayer pues sonaban sirenas y tocaban pitos. ¡Gramalote! ¡Gramalote! ¿Cuántos años de demora tuvo Gramalote en este gobierno incompetente, ineficaz y tramposo? ¿Y qué pasa con las demoras en el túnel de la línea y con las demoras en la Ruta del Sol 2 y en la carretera Ocaña-Gamarra y en la carretera Villeta-Guaduas y en la carretera Mulalólogo-Guerrero? ¿De eso cuándo se habla? Ahora se dice que el Banco Agrario sí va a perder el dinero que tiene comprometido en el crédito con Navelena, es decir, con Odebrecht. Antes se decía que no, que de ninguna manera, que todos los fondos estaban listos, que si acaso una pequeña... Sabe que el Banco Agrario ha hecho provisión de la mitad del valor del crédito. Y a muy poco andar tendrá que hacer provisión de la otra mitad. Esa platica se perdió. 125,000 millones de pesos. Y a propósito de millonadas, ahora nos despertamos con la noticia de que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria y Sergio Fajardo, han sido campeones en la utilización de publicidad. Oigan la cifra, señores, 600,000 millones de pesos entre los dos para ambientar su figura política. 600,000 millones de pesos botados
en publicidad. ¿Y qué hay de por medio? ¿Y qué hay en los rebates? ¿Y qué hay en las comisiones? Esos temas de la publicidad oficial habrá que examinarlos muy de cerca. 6.2 billones de pesos de adición al presupuesto nacional. Porque como este año se van a recaudar 6.2 billones de pesos más por la reforma tributaria, entonces se adiciona el presupuesto, es decir, se adicionan los gastos. Esos quedan adicionados a la fija. El recaudo por la reforma tributaria estará por verse. Celebraciones en Corea del Sur por la salida de Park Geun-hye. 46 muertos en Damasco. Son los mayores atentados terroristas que ha habido en Damasco, la capital de Siria. 46 muertos, en su mayoría peregrinos chiitas iraquíes. Encuentran una fosa común con miles de víctimas de ISIS en la vecindad de Mosul. La batalla por Mosul sigue. Irak dice que ya recuperó el 30% del Mosul occidental. El Mosul del este está totalmente en manos de Irak. La batalla continúa. Seguimos con el alma en vilo por los civiles y por los niños y por los jóvenes que están prisioneros de estos salvajes. Fosa común con miles de muertos. 6 cadáveres se encontraron cerca a Los Cabos, en México. Los Cabos es un destino turístico de primer orden en México. Encontraron 6 cadáveres. La mafia no perdona. Entonces la mafia está en Acapulco, la mafia está en Los Cabos, la mafia está en todas partes. Y eso desde luego con el apoyo de las FARC. Su Santidad Francisco, para que lo vaya sabiendo. Todos esos muertos son por cuenta de este endiablado mecanismo de producción, de transporte y de venta de droga. Batallas entre Ucrania y rebeldes prorrusos. Se vuelve a calentar esa zona del mundo. Y hoy en la historia, 13 de marzo de 1741, frente a Cartagena, aparece por tercera vez el almirante Vernon. Había sido derrotado en 2 ocasiones, en batallas de no mucha entidad, pero ahora vuelve con la más grande escuadra armada que pasó el Océano Atlántico hasta entonces, la que Inglaterra destinó para quebrar definitivamente la cerviz del Imperio Español en América. 1741. Vernon, triunfalista, seguro de su victoria, está en la bahía de Cartagena. No sabe lo que le espera y no sabe que al frente de las defensas de la ciudad está un tal Don Blas de Lezo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Se puedan arreglar muchas cosas porque hoy comienza, y lo digo con mucha ironía, la Comisión número 60 de Estupefacientes de Naciones Unidas. Y ya sabemos que el gobierno colombiano no tiene la menor intención de hablar del aumento escandaloso de un 40% de los cultivos de coca durante el famoso proceso de paz. No solo no tiene la intención de hablar del tema, sino que muy hábilmente lo desviará, como hace siempre con el discurso de la paz. La estrategia del gobierno será la de sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia de apoyar la implementación del proceso de paz, en especial en la solución del problema de las drogas ilícitas, al que llegan sin una solución concreta. La reunión será en Viena y además de buscar apoyo internacional al posconflicto, el gobierno cubrirá los malos resultados en la erradicación de los cultivos ilícitos con la propuesta de un cambio en la estrategia global contra las drogas. Irán en representación del gobierno la canciller María Ángela Holguín y el alto consejero para el posconflicto Rafael Pardo, así como el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, Carlos Medina. En definitiva, desviarán descaradamente el tema hacia el cuento de la paz y propondrán un nuevo enfoque de lucha contra las drogas
ante el cual todos tenemos mucha curiosidad, ¿no? Nos gustaría de verdad saber cuanto antes en qué va a consistir. Mientras tanto, el Gobierno trabaja incansablemente en la explotación política de la visita del Papa, a la que se refiere ya el presidente Juan Manuel Santos como una visita para la construcción de la paz. ¿Qué creen ustedes que saldrá de esa Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas y de la próxima visita del Papa? Quiero decir, aparte del show, ¿saldrá algo más? Gran pregunta, Montserrat. Una aclaración, porque tenemos cifras muy distintas. Usted habló de un 40% de aumento en los cultivos y la producción. No, es un 400%. Bueno, esa es la cifra que tiene Naciones Unidas, que de todas formas es bastante impresionante, ¿no? No, pero ¿sobre cuál? Es que el hectariaje sembrado en Colombia pasó de 50.000 a más de 200.000. No puede tener otras cifras Naciones Unidas. Y no puede tener otras cifras en la producción, que andaba por el lado de 250, 300 toneladas y ha superado las 1.000 toneladas métricas. De manera que esto es un 400%. 400%. Bueno, de manera que siempre la pregunta, ¿Santos cómo se sale? Muy fácil, diciendo que debe haber un cambio sustancial en la política antidrogas, porque su gobierno es una víctima de una política que hace imposible contener el crecimiento de los cultivos ilícitos. Claro, cuando uno suspende las fumigaciones, suspende los bombardeos, suspende las extradiciones, suspende la extinción de dominio, pues se llena de coca, y cuando uno celebra acuerdo con el más grande cartel de drogas del mundo para darle toda clase de beneficios e impedir que el ejército y policía los ataque, pues uno se llena de drogas. Claro que eso es lo que nos está pasando en Colombia, Montserrat. Sí, es que es contradictorio, ¿no?, que en todo este proceso de paz haya habido este aumento tan vergonzoso, porque no encuentro otra palabra, en el aumento de cultivos de coca, ¿no? Dice mucho, ¿no? La famosa paz. La pregunta es si al Papa Francisco le contarán esto o no se lo contarán. Por eso al señor nuncio nos dirigimos muy respetuosamente, ya que no tenemos vara alta con el Papa. Él desde luego la tiene. Le pedimos que le diga al Papa la verdad de lo que está pasando en Colombia y que le diga que mientras se ha discutido la paz han aumentado 400% los cultivos de coca, que significa aumento de la violencia, de las violaciones, de los ataques a la población civil, de los envenenamientos de los jóvenes de aquí, de allá, de acullá, de la destrucción de los ríos, de la destrucción de las montañas. Bueno, vamos a ver si al Papa Francisco le dicen la verdad. Y si a esta comisión de la ONU también le dicen la verdad o también se come el cuento que le van a contar allá entre Rafael Pardo y la canciller. Vamos a ver qué sucede. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. El gobierno nacional esperaba un crecimiento económico por encima del 3% en 2017. Expectativa que ha tenido que bajar al 2.5 para no ir en contravía de lo que todos los analistas sugieren. Pues bien, ahora es ANIF la que hace un llamado de atención que no debemos dejar a la sombra. El crecimiento económico será del 2,2%. Con un crecimiento así, doctor Londoño, es muy difícil ver cómo se generarán nuevos empleos, se mejorará la calidad de los existentes, se combatirá la informalidad y se promoverá la creación de nuevas empresas competitivas y con proyección en el mundo de hoy. Lo más grave, tal como lo publica el diario La República el día de hoy, citando datos del DANE, es que las nuevas generaciones tendrán que enfrentar un escenario donde el 50,3% de la población hasta los 28 años está desocupada. No tienen qué hacer. Los que encuentran empleo probablemente lo hacen por periodos cortos y la mayoría en la informalidad. Así, doctor Londoño, digan lo que digan, no se logra cohesión social, se pone en riesgo la seguridad y la economía seguirá viviendo a la deriva.
Nos recuerda Gustavo Álvarez Gardiazabal en su columna de hoy en el periódico ADN y en su portal El Jodario, que en los últimos 4 años del gobierno Santos, la caída en las exportaciones alcanza el 49,8%. Y recuerda, ni cuando la guerra de los 1000 días, ni en la crisis de 1930, bajamos tanto en las exportaciones. Se pregunta Gardiazabal por qué no se ha derrumbado la economía y cómo es que los hogares siguen en un ritmo de consumo que evita llegar al abismo. Su conclusión preocupa. Nos salvaron los dólares de la cocaína. En efecto, la caída de las exportaciones viene acompañada del aumento de los cultivos de hoja de coca, que se multiplicaron por 4. Basta ir a ciudades como Florencia, Pitalito, Cartago, Mocoa, entre otras, para sentir, doctor Londoño, la presencia de los dólares provenientes del narcotráfico. Están allí, a la luz del día, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Las cosas no están bien. Y el gobierno hace todo lo posible por retomar el camino, no por retomar el camino, sino por buscar agentes que oficien en la propaganda estatal. Así lo hace hoy Mauricio Rodríguez, primer cuñado de La Nación, en artículo que publica el diario El Tiempo. Al leerlo, sin embargo, doctor Londoño, queda claro que las cosas venían muy bien antes de este gobierno. Prosperidad para todos. Prosperidad para todos, Santiago. Estas cifras son descomunales, pero la que más le parte a uno el corazón es saber que la mitad de los jóvenes de Colombia está desempleados y que muchos de los empleados están empleados informalmente, es decir, en el rebusque. Así es. El 50% ni siquiera está en el rebusque. Y esos son los menores de 28 años. Y ese es el porvenir de la República. Y ese es el desarrollo de Colombia. Bueno. Y tiene una relación, doctor Londoño, que es bien interesante y muy preocupante con la disparada que tenemos hoy en microtráfico y consumo de drogas en los municipios de Colombia. Pero, por supuesto, y con la violencia juvenil, pues, ¿qué hacen esos jóvenes? Además que no tienen hogares, unos hogares deshechos, unos jóvenes sin empleo, desesperados, enloquecidos por encontrar alguna cosa que hacer, pues se dedican al asalto, a los crímenes, a lo que estamos viviendo en las ciudades de Colombia. ¡Qué horror! ¡Qué horror! La economía se vino al piso con este hombre. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con ciclismo. Por un lado, el triunfo ayer del actual campeón nacional de ruta, Sergio Luis Henao, en la carrera París-Niza. El antioqueño ganó por primera vez una carrera que hace parte del calendario World Tour, donde además derrotó a varios de los mejores pedalistas del mundo, entre ellos al español Alberto Contador, a quien venció por 2 segundos. Henao sufrió bastante en la etapa final ayer domingo. Llegó a perder el liderato con Contador, quien atacó desde muy temprano. Sin embargo, a pesar de ir cediendo hasta 1 minuto con el español, sacó su sangre del luchador que tanto lo caracteriza y en los últimos 16 kilómetros de la jornada descontó y se mantuvo vestido de amarillo. Fue tal el final tan emocionante que el colombiano tuvo que esperar a que le anunciaran que era el gran ganador para creérselo. El español David de la Cruz se quedó con la última etapa y no permitió que su compatriota Contador ganara la bonificación y además el título. Varias caídas y muchos momentos amargos tuvieron que pasar para que Sergio Luis obtuviera el triunfo más importante de su carrera. El gregario del británico Chris Froome en el equipo Sky se convirtió en el segundo colombiano que gana esta carrera. Ya lo había hecho Carlos Betancur en el 2014. Por otro lado, Nairo Quintana en la carrera de los 2 mares, la Tirreno-Adriático, tomó el liderato de la clasificación general el pasado sábado y continúa de líder faltando 2 etapas por recorrer. El colombiano, quien ya ganó esta carrera en el 2015, finalizó octavo en la 5ª etapa de ayer, que fue ganada por el eslovaco Peter Sagan. Nairo le lleva 50 segundos de ventaja en la clasificación general al francés Thibaut Pinot. El también colombiano Rigoberto Urán, quien llegó de sexto ayer, ocupa la 7ª posición de la general a 1 minuto 30 de Nairo. Hoy 6ª etapa y mañana termina la carrera con una contrarreloj individual de 10 kilómetros totalmente llana. El ciclismo, doctor Londoño, este deporte que tantas glorias le ha dado a nuestro país, hace noticia hoy. No cabe duda ninguna. Francisco Luis Henao, Nairo Quintana, nuestros motivos de orgullo, de fe en los destinos de este país. Así es la gente humilde de Colombia, así trabajadora, tenaz, dedicada a lo mejor y capaz de lo mejor. Pero
Ay, Tata, por Dios, 50% de desempleo juvenil. Esa es una noticia que me tiene el corazón partido.